Bienvenidos al Rincón de la Lectura de la maestra Lupita. Hoy estaremos participando en la lectura en voz alta y la lección de comprensión de la lectura. Yo soy Lupita Álvarez, especialista en capacitación de profesores de la Oficina de Currículo y Desarrollo Nivel Primaria del Distrito Escolar Independiente de Houston. Estaremos enfocándonos en el objetivo generar preguntas antes de leer, durante la lectura y después de leer la lectura, y usar la evidencia del texto para apoyar las respuestas. La historia que leeremos hoy se titula Un viaje muy largo, escrito por la autora Sandra Marco e ilustrado por Mía Posada. Este es un recurso de HMH Arriba la Lectura, Texas, segundo grado. Esta historia es de género informativo. Estos textos los puedes encontrar en revistas, biografías, periódicos, textos científicos, recetas, artículos con instrucciones y textos de estudios sociales. El texto informativo es de no ficción. Presentan datos sobre un tema. En ellos encontrarías idea central y detalles, datos, características del texto y además una organización del texto. Antes de empezar a leer, te presentaré un vocabulario que te dará definiciones de palabras claves que te ayudarán a entender mejor el texto. Tambaleante. Esta palabra es un adjetivo. Cuando alguna cosa está tambaleante, se mueve de un lado al otro de manera temblorosa. Observa las patas del burrito. Cuando uso esta palabra en una oración, suena así. El burrito recién nacido se veía tambaleante cuando intentaba ponerse de pie. Trina. Esta palabra es un verbo. Cuando un ave trina, canta y pía. Cuando uso esta palabra en una oración, se escucha así. Este pajarito trina todas las mañanas junto a mi ventana. ¿Escuchaste el trineo de este pajarito? Agazaparse. Esta palabra es un verbo. Cuando un animal se agazapa, dobla las piernas o patas y baja el cuerpo. Cuando uso esta palabra en una oración, se escucha así. El tigre se agazapa para intentar cazar a su presa. Bandada. Esta palabra
es un sustantivo. Las bandadas son grupos de aves. Observa el dibujo. Si uso esta palabra en una oración, se escucharía así. Esta mañana vimos una bandada de gansos en el estanque. Mientras que leemos el libro, recuerda que los buenos lectores hacen y contestan preguntas. ¿Cuándo? Antes de leer, durante la lectura y después de leer. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para obtener información, comprender el texto, para practicar el estar alerta y pensar durante la lectura, y para ser curioso y preguntarse cosas mientras lees. ¿Cómo lo hacemos? Usa palabras interrogativas para preguntar quién, por qué, dónde, qué, cuándo y cómo. Busca en el texto y en las imágenes evidencia o detalles que te ayuden a contestar. Mientras te leo la historia, un viaje muy largo. Pon atención al texto para que te hagas preguntas antes, durante y después. Luego busca evidencia en el texto y en las imágenes para contestar tus preguntas. Por ejemplo, antes de leer este libro, me pregunto, ¿de qué va a tratar esta historia? Uso mis evidencias que me da el texto y las ilustraciones como evidencia. El título me dice que se va a tratar de un viaje de larga distancia. La ilustración muestra que el viaje no será fácil porque veo a las aves en pleno vuelo viajando por la noche y con un clima frío, ya que se ven copos de nieve. Antes de empezar a leer la primera página, veo que las 3 palabras que están al principio son más grandes que las otras. Entonces me pregunto, ¿qué significan que estas palabras estén más grandes que las demás? ¿Por qué son diferentes? ¿Cómo se relacionan con el resto del texto? Leeré para darme cuenta. La pequeña aguja colipinta rompe por fin el cascarón. Sale al mundo sobre unas patas largas y tambaleantes. Es casi medianoche, pero es junio y en Alaska todavía hay luz. Un viento fresco mece el suave plumón de la recién nacida. La pequeña aguja colipinta tiembla de frío. Alza el pico y pía. ¡Pi! ¡Pi! Después de leer, descubrí que una aguja colipinta bebé está saliendo del cascarón. El texto dice que la bebé polluela rompe por fin el cascarón. Crack, crack, crunch deben de ser los sonidos que se oyen cuando la polluela rompe el cascarón y sale de él. Ahora, estas palabras tienen mucho más sentido para mí. Voy a continuar leyendo. La pequeña polluela ha sido la última en romper el cascarón. 2 hermanas y un hermano suyo están cerca, con su padre.
Están buscando insectos entre la hierba. Su madre, junto al nido, trina suavemente y los polluelos corren hacia ella. Se acurrucan con su hermana y luego su madre se posa sobre ellos. De este modo, la aguja colipinta más joven permanece abrigada y se siente unida a la familia. Hola chicos, bienvenidos al Rincón de la Lectura de la maestra Lupita. Pero su padre divisa al zorro y granza en señal de advertencia. La pequeña aguja colipinta todavía no está lista para volar. Se agazapa y permanece inmóvil. El color de su plumón la ayuda a confundirse con la hierba. Su padre aletea y se precipita sobre el zorro. Su madre se une al ataque, al igual que otras agujas colipintas adultas. El zorro se marcha sin su cena. ¿Pudiste confirmar tu predicción? El texto nos indica que su padre aletea y se precipita sobre el zorro. Además, su madre se une al ataque, al igual que otras agujas colipintas adultas. El zorro se marchó sin su cena. Nuestra predicción es que los padres de la aguja colipinta la salvaron del zorro. Ahora voy a leer la siguiente página. Durante casi un mes, la pequeña aguja colipinta no para de comer y crece sin parar. También le crecen plumas y pierde su esponjoso plumón. Cuando no está comiendo, la pequeña ave salta y bate las alas, que se vuelven más fuertes con cada aleteo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo aprenderá a volar la polluela? Uso la evidencia que me da el texto, que dice que la pequeña ave salta y bate las alas. Creo que está practicando para poder aprender a volar.
El texto también dice que sus alas se vuelven más fuertes con cada aleteo. Sí, creo que aprenderá a volar muy pronto. Por fin, un día, la joven aguja colipinta salta y aletea con fuerza. Por primera vez, hace lo que mejor hacen las agujas colipintas. Vuela. Me hago una pregunta. ¿Cómo sé que la aguja colipinta ha crecido? Bueno, en la ilustración puedo ver que la aguja colipinta joven se volvió mucho más fuerte, grande y que podrá volar por mucha distancia. A mediados de agosto, la aguja colipinta madre se marcha. Los polluelos se quedan con su padre, comen y hacen prácticas de vuelo durante horas para que sus alas se vuelvan aún más fuertes. Finalmente, siguen a su padre hacia la costa. Se suman a miles de agujas colipintas que se reúnen en las marismas del Cabo Abinof, en Alaska. La joven ave brinca sobre el lodo con sus largas patas, cada uno o dos pasos. Mete su largo pico en el suelo fangoso en busca de lombrices y pequeñas almejas para alimentarse. En septiembre, una tras otra, las bandadas de agujas colipintas adultas van abandonando las marismas. Para mediados de octubre, prácticamente ya solo quedan aves jóvenes. La pequeña ave es una más de la bandada. Hace prácticas de vuelo con el resto de las agujas colipintas. Entre un vuelo y otro se alimenta junto a las demás. No deja de comer y comer, así que se pone cada vez más robusta. Finalmente, cuando las nubes oscuras cubren el cielo, la pequeña aguja colipinta emprende el vuelo con el resto de la bandada. Los fuertes vientos la empujan hacia el sur. Su largo viaje ha comenzado. La pequeña ave vuela a través de cielos extraños y sobre mares desconocidos. Aunque ninguna de las aves jóvenes ha hecho este recorrido antes, todas juntas saben qué ruta deben tomar. La pequeña ave grazna una y otra vez mientras vuela. Al escuchar los sonidos de las otras agujas colipintas, permanece con la bandada, aunque haya nubes densas y lluvia intensa. Un día, un halcón peregrino
que está cazando sobre una isla se lanza en picado desde las nubes con las alas plegadas y las garras extendidas. El halcón apunta directamente a la joven ave, pero ella aletea con fuerza, asciende rápidamente y logra escapar. Otra aguja colipinta no corre con la misma suerte. Día tras día y noche tras noche, durante casi 8 días, las agujas colipintas no dejan de volar. La joven ave está delgada, mueve las alas más lentamente, pero aún así continúa volando. Por fin ve algo marrón y verde frente a ella. Acompañada del resto de la bandada, desciende hacia las marismas de Nueva Zelanda, donde la tierra se funde con el mar. Llega con 2 aleteos finales y aterriza con las patas temblorosas. Luego pliega las alas y se queda dormida. Sin embargo, no permanece dormida por mucho tiempo. Necesita alimentarse para recuperar las fuerzas. Se quedará en Nueva Zelanda 2 años hasta que esté lista para criar a su propia familia. Después, cuando llegue marzo, con sus vientos fríos, se unirá de nuevo a la bandada de agujas colipintas para emprender un viaje muy, muy largo de vuelta a Alaska. Ahora que hemos terminado de leer la historia, vamos a recordar cuándo y el porqué de hacer y contestar preguntas. ¿Cuándo lo hacemos? Antes, durante y después de leer. ¿Por qué lo hacemos? Para obtener información, para comprender mejor el texto, para practicar el estar alerta y pensar durante la lectura, para ser curioso y preguntarte cosas mientras lees. Usa palabras interrogativas para preguntar quién, por qué, dónde, qué, cuándo, cómo. Busca en el texto y en las imágenes evidencia o detalles que te ayudan a contestar. Usaremos este organizador gráfico para anotar las preguntas para descubrir y lo que descubrimos en el texto y en las ilustraciones. Recuerda que es importante poner atención a lo que leemos antes de leer, durante la lectura y después de leer. Puedes usar las palabras interrogativas ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y cómo?
Primero te voy a mostrar qué se puede preguntar antes de leer. Por ejemplo, podemos hacer una predicción. ¿De qué se va a tratar esta historia? Lo que descubrí es que el título me dice que se va a tratar de un viaje de mucha distancia. La ilustración me muestra que el viaje será difícil, ya que las aves vuelan de noche y sobre un cielo nevoso. Hacer preguntas durante la lectura es también muy importante. Vamos a hacer esta parte juntos. Observemos la primera imagen. ¿Qué pregunta podríamos hacernos? Yo también pensé lo mismo. ¿Qué sucede durante el largo viaje de las agujas colipintas? Ahora anotemos lo que descubrimos. Las agujas colipintas adultas se van de las marismas. Casi un mes después, las aves jóvenes las siguen. Ahora observemos la segunda imagen. ¿Qué pregunta te harías? Sí, yo también tengo la misma pregunta. ¿Llegarán a su destino? Ahora anotemos lo que descubrimos. Las agujas colipintas vuelan durante casi 8 días. Finalmente llegan a Nueva Zelanda. Ahora es tu turno. Vuelve a leer este texto y piensa en una pregunta que tengas sobre el contexto de esta página. Piensa en una pregunta que te haría descubrir lo que te gustaría saber. Después, escribe lo que descubriste. Pon atención al texto y a la ilustración. Recuerda usar esta parte del organizador gráfico que dibujaste en tu cuaderno para anotar tu pregunta y lo que descubriste. Puedes completar esta tarea después de terminar el video. Así tendrás más tiempo de pensar en una gran pregunta. Yo sé que tú lo puedes hacer. Adelante. Hemos llegado a la conclusión. Recuerda que los buenos lectores hacen y contestan preguntas antes de leer, durante la lectura y después de leer. Gracias por acompañarme en el Rincón de la Lectura. Yo soy la maestra Lupita. Hasta luego, chicos.